Bueno, ya son las 5:39. Estamos en vivo y en directo para todo Chile, aquí en tu nuevo ADN, a través de ADN.cl y todos los diales. Y la operación Renta ya comenzó este proceso que pone término al año comercial y en donde las empresas deben cumplir con la obligación tributaria de informar todos los movimientos operacionales que generaron, ya sea los gastos, los ingresos, los impuestos, obligaciones previsionales, otras acciones contables, no todo lo que está dispuesto en la ley de impuesto a la renta, como también aquellas modificaciones sobre la modernización tributaria. Bueno, también las personas naturales tienen que hacer su declaración de renta por medio del Servicio de Impuestos Internos, que es la institución para la fiscalización de todas estas actividades comerciales. Bueno, queremos hablar al respecto de esto, cómo hacer la operación Renta, cuáles son los principales consejos, quizás las principales dudas. Está hoy día con nosotros Víctor Jiménez, fundador de Kame ERP, que es una plataforma contable. Además, Víctor es contador auditor. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, un gusto tenerte acá. Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿qué es este proceso de la operación Renta? ¿Cuál es la diferencia principalmente entre las empresas y las personas? Yo igual hacía una introducción reciente, Víctor. Mira, es súper importante entender que este es un proceso que afecta a todos, personas y empresas, ¿cierto? Por un lado, las empresas tienen que completar una serie de obligaciones tributarias que parten desde las declaraciones juradas. Con esa información, consideremos que hoy en día hay más de 1,5 millones de empresas en Chile, según el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la cantidad de información que se procesa es enorme. Entonces, este proceso parte con la declaración jurada en marzo y ya en abril se presenta la declaración de renta de las personas y las empresas. El formulario 22. El famoso formulario 22. Exactamente. Bueno, y ahí se hace todo de manera online, ¿no? Y efectivamente hay bastante pasos a seguir. Por ejemplo, pongamos una persona natural que tiene una liquidación de sueldo fija, a diferencia de una persona que tiene distintos ingresos, boletas de honorario, ¿no? A lo mejor también tiene combinación de liquidación de sueldo con honorario. ¿Cómo tienen que hacerla? Claro, mira, acá tenemos que entender que hay un segmento de la población que, por ejemplo, puede tener solamente una fuente de ingreso, que serían los sueldos, por decir algo. En ese caso, tiene como el trabajo fácil, es aceptar básicamente la propuesta que entrega el Servicio de Impuestos Internos. Pero si ya pasamos al mundo de la empresa o también a personas que tienen más de una fuente de ingreso, ahí ya se torna un poquito más complejo el proceso, donde si bien el Servicio de Impuestos Internos ha avanzado bastante en la automatización, yo aconsejaría siempre estar asesorado correctamente por contadores, porque además hay una serie de beneficios tributarios que las empresas pueden aprovechar, que las mismas personas pueden aprovechar. Entonces ahí llevar ese paso a paso, ese orden en la información es esencial. Claro, ahí es bien interesante lo que tú comentas, porque cuando uno tiene distintos ingresos o las empresas trabajan con distintos clientes y proveedores, o sea, tienen que estar todos como en regla, por decirlo así, para que no hayan observaciones, ¿no? Claro, mira, yo ¿qué te podría decir al respecto de eso? Tomemos las fechas que existen hoy en día. Marzo. En marzo tenemos las declaraciones juradas de las empresas, ¿cierto? Sí. Entonces, finaliza marzo, el 31, y ya el día 1 las personas quieren ir corriendo a presentar su declaración. Para recibir la platita de vuelta. Exacto. Como les dije, tenemos hoy en día más de 1,5 millones de empresas. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos, si bien recibe las declaraciones juradas en marzo, yo aconsejaría siempre esperar un poquito en abril para que el servicio tenga tiempo de procesar toda esa información y que las declaraciones juradas de la empresa salgan aprobadas. Porque si una declaración de una empresa está observada, finalmente eso decanta en problemas luego, tanto para la renta de la empresa como para la renta de las personas. De todas maneras, o sea, a mí me ha pasado que uno boletea, ¿no? Y alguna empresa tiene problemas y con esa boleta que yo le emití, entonces al final termina afectando mi declaración de renta porque la empresa no está como en orden. Entonces, claro, es mejor, como tú decías, esperar un poco. Y ahí, ¿cuáles son los plazos, Víctor, para poder también quizás optar por esas opciones? Claro. Mira, los plazos, yo te hablaría de 2 periodos. ¿Ya? El primer periodo que va del 1 al 31 de marzo, las declaraciones juradas. Ahí yo invito a los auditores a ingresar al Servicio de Impuestos Internos y revisar el calendario tributario. ¿Por qué? Porque las declaraciones son variadas y va a depender de tu operación, de tu giro, de tu rubro. Entonces, ir a ver ahí el listado, yo te diría, por ejemplo, las más comunes, que podría ser sueldo y honorario, vencen el 28. Entonces, tener claridad de las fechas de vencimiento te va también a ayudar a no tener multas. ¿Okay?
Entonces, eso sería marzo, declaraciones juradas. Después ya pasas a abril, donde se presenta el F22 y tienes del 1 al 30 para todos aquellos que tienen que pagar impuestos. Y tienes del 1 hasta el 10 de mayo para todos aquellos que están pidiendo devolución de impuestos. Perfecto. Ahora, las personas naturales, tanto como personas jurídicas, ya sea empresas, ¿arriesgan multas si lo hacen fuera de plazo? Efectivamente, las multas se aplican principalmente por los fuera de plazo. Entonces, ahí es la invitación, como les comentaba, revisen el calendario tributario, no corran ese riesgo innecesario, porque muchas veces tú tienes la información, pero simplemente porque te atrasaste un día, terminas pagando una multa que no tiene necesidad de pagarse. Ahora te quería preguntar, ¿hay alguna novedad en esta operación Renta 2024? Te lo pregunto porque, claro, el 31 de agosto del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos publicó algunas resoluciones con cambios que se deberían aplicar en la mayoría de las declaraciones juradas, ¿no? No sé si ahí hay cambios que son sustanciales o que son más pequeños, que también a lo mejor nos puedas comentar. Claro, importante, y pues eso lo comentaba, estar asesorado siempre, porque efectivamente se van realizando modificaciones de forma permanente, ¿ya? Puntualmente este año, yo diría que la más fuerte fue la modificación a la declaración de sueldos. Entonces se tiene que comenzar a informar todo el tema de las jornadas laborales, producto de esta ley de las 40 horas que se aprobó. Entonces ya empezaron a controlar esa información. Ya. Entonces las empresas que no informen ese dato, por mucho que hayan presentado dentro del plazo, igual van a estar cayendo en una falta porque está incompleta la información que están subiendo. Así que, además, como es la declaración de sueldos, que es una de las más masivas del país, pongan mucho ojo en ese cambio. Muy importante ese dato. También te quiero preguntar, Víctor, si son todas las empresas que deben realizar la declaración anual de impuestos o hay casos que no están obligados a hacerlos. ¿Quiénes no? Por ejemplo, pequeños comerciantes o en general todas las personas que de alguna forma tienen alguna relación con el comercio. Exacto. Todos. Para hacer simple la respuesta, si bien en Chile existen varios regímenes tributarios, todos ellos tienen características, pero la que lo une a todos es la obligación tributaria de presentar su proceso de renta. Pero, por ejemplo, los jubilados o pensionados que no poseen fuentes de ingresos adicionales, ¿también tienen que hacerlo? Mira, qué buen punto tocaste. Los jubilados, la jubilación es renta. Mira. Suma a tu global complementario, así que sí, tienes que presentar tu declaración anual. Ya, perfecto. Y también, ¿dónde se hace la declaración de renta anual? Mira, te lo pregunto porque puede ser una pregunta muy simple, pero uno entra al Servicio de Impuesto Interno y quizás personas que a lo mejor están iniciándose también en actividades, ¿no? Con giros no profesionales, quizás nunca lo han hecho, y uno entra y es un mundo de impuesto interno. Entonces, ¿dónde ir para hacerla? Claro. Bueno, en mi posición de profesional de la contabilidad, siempre les voy a sugerir que se asesoren, ¿ya? Pero en caso de que quieran ser autodidactas y ver ustedes mismos este proceso, dentro de la página del Servicio de Impuestos Internos, en la parte superior tienes un menú que dice Servicios Online. Tú presionas ahí y luego vas a donde dice Renta. Ingresas a Renta y si eres persona, cuando ya estemos en abril, te va a aparecer la posibilidad de aceptar la propuesta del Servicio de Impuestos Internos. Perfecto. Y si eres empresa, también te va a aparecer la misma opción, pero uno tiene que completar más información, más datos, que son propios de las operaciones de las empresas. Ahora tú me decías algunos beneficios que a mí me pareció interesante eso. Por ejemplo, ¿qué beneficios hay para las pymes? Estaba viendo que está acá el ProPyme Transparente, ¿no? Que son distintos regímenes tributarios. Por ejemplo, las empresas pymes están exentas de impuestos de primera categoría. Entonces, con sus propietarios, quienes deben cancelar el impuesto final o el impuesto adicional, está ProPyme General, régimen general, que es semi-integrado, renta presunta. Bueno, hay hartas cosas. Claro, ¿no? hay harto para entretenerse. Sí. Efectivamente, existen beneficios. Hay que revisar cada uno de los regímenes tributarios, pero además hay que revisar si tú cumples las características más allá de simplemente el régimen. ¿Ya? Hay características de facturación, de temas de cuándo inició la empresa. Entonces, por ejemplo, puedes aprovechar un 10% de tasa de impuestos. Ahora, lo que debemos dar a entender también a los auditores es que si bien la empresa puede tener una tasa rebajada, recuerden que lo que generó la empresa es finalmente ingreso renta para los socios. Entonces los socios también después, claro, pagué menos impuesto por la empresa, pero como persona termino pagando también más impuestos. Entonces ahí hay que compensar una cosa con la otra, más allá de los beneficios propios que tenga cada régimen.
Por eso te decía, mi mejor consejo que les puedo dejar hoy es siempre asesórense en este aspecto. Víctor, ¿qué pasa si yo cometo un error al presentar la declaración de impuestos? Lo que pasa es que cuando tú presentas la declaración jurada, tú tienes hasta 3 intentos para poder rectificar una declaración jurada. Ya. Al cuarto intento ya ahí te cobran una multa efectivamente, pero tienes hasta 3 intentos. Siempre dentro del plazo legal, ¿ok? Ya si, por ejemplo, pasaste las declaraciones juradas y después las tienes todas aprobadas, presentaste tu renta y también te sale alguna observación, ahí en realidad va a depender de la observación. Porque puede ser un tema simplemente de forma y ahí en realidad hay que rectificar y nada más. O puede ser de fondo, donde hayas incurrido en un error y ahí sí vendría una multa. Ya para ir terminando, ¿cómo se puede lograr un proceso de renta exitoso? Tú ya dijiste el primero y lo has repetido un montón de veces, que es asesorarse, ojalá hacerlo con un contador, ¿no? Que te pueda ir ayudando. Aparte que es interesante que alguien te pueda enseñar a hacerlo correctamente, sobre todo si ya eres persona jurídica.